Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Caro Lilith y esto es Astrología Terapéutica desde un punto de vista evolutivo, desde una astrología moderna, una astrología más humanística, y la clase de hoy trata acerca de Lilith. Yo estoy súper contenta con esto, mucho estudio, mucha lectura, mucho, porque la verdad que hay poca info acerca de este gran personaje de la historia. Y no porque sí, también mi seudónimo es Caro Lilith, así que bueno, larguemos porque es impresionante la cantidad de cosas que tengo para contarles. Bueno, pude obtener dos de los arquetipos más conocidos para Lilith. Uno viene de los babilónicos, ¿no es cierto? De la cultura babilónica, en donde está muy relacionada Lilith con el arcano 2 del tarot, que es la sacerdotisa. Eh, en realidad, bueno, para esta gente Lilith era una bruja, era una diosa oscura. Lilith en hebreo significa sombra, inclusive. Era la diosa de las diablezas. Eso era Lilith. Y como les decía, está relacionada con el arcano 2, pero previamente a esto, esta diosa tenía una vagina dentada en la frente. eh, y le llamaban también la come hombres, por eso. Bueno, tiene muchas cuestiones. Lo que pasa es que no nos vamos a centrar en este arquetipo, pero no quería dejar de decirlo porque me llamaba muchísimo la atención. En sí, la carta del arcano 2 del tarot, que es la sacerdotisa, no me quise meter mucho con esto porque realmente simboliza la luna en general. Y Lilith es una de las polaridades de la luna, es la parte oscura de la luna, es the dark side of the moon. Entonces, la sacerdotisa, si ustedes pueden ver la carta, que la voy a poner acá, la carta del tarot es como una parte como de luz, que vendría a ser la parte de luna llena, que luego lo voy a explicar, y una parte de sombra, que es la luna negra, que representa a Lilith. Entonces, con este mito, por más que lo hayan utilizado para contar acerca de ella y acerca de lo monstruosa que era y la energía de venganza que cargaba hacia los hombres, bueno, no lo utilizo porque justamente representa la antimateria, bueno, un montón de cosas que la verdad que no vienen al caso porque la carta es la totalidad, la dualidad completa de la luna. Entonces nos vamos a enfocar más en el otro arquetipo, que es el más, digamos, común, el que más usan la mayoría de los astrólogos que he escuchado, que está más relacionado con la parte bíblica, en donde, bueno, todo empieza de que de la nada, una frase que me gustó muchísimo, que decía, de la nada todo empezó a juntarse en algún punto y empezó todo. Eh, Fantástico, digamos. Todo empezó, bueno, como una especie de bola de fuego, en donde determinadas energías que vibraban en ciertas sintonías aceptables se iban juntando y las otras eran expulsadas, y de ahí las luces y las sombras. Y no voy a entrar mucho en detalle de esto porque ese es el arquetipo del Big Bang, pero en cierta forma se podría decir que hubo como un Big Bang, perdón, a nivel planetario, en donde también de la nada se empezaron a formar las cosas. Sí existía un Dios que manejaba todo esto, al cual llamaban Jehová. Y bueno, y así como este Dios creó todas las cosas en la tierra, también creó a un hombre, a un primer hombre, y también creó a una primer mujer. Ese primer hombre fue Adán, y a diferencia de la historia que nos contaron, más que todos los que fuimos a escuela católica, de niñez, hay una parte de la historia que no nos contaron en donde la primera mujer no fue Eva, fue Lilith. Así que aquí empieza todo. A decir verdad, eh, digamos que Lilith y Adán, al ser parte de un todo que estaba dentro de un paraíso, de un Edén, eh, ellos andaban por el paraíso, digamos, sin mucha restricción, porque justamente es el paraíso, supuestamente es el lugar donde no necesitas nada, donde no tenés necesidades, no tenés apegos y esas cosas. Entonces, ellos
estaban ahí. En este estar de ellos dos, ellos eran completos, solos por separado, y eran complemento a la vez, juntos. Pero ninguno era propiedad de ninguno y mucho menos ninguno era parte del otro, ¿no? De una costilla, por ejemplo. Lo que pasa es que en un momento de unión entre ellos, siempre todas estas cosas arquetípicas y bíblicas más que todo son muy metafóricas, pero en un momento de unión yo calculo sexual entre ellos, Adán le plantea a Lilith que según Jehová, según lo que había hablado con Dios, digamos, él, al ser la energía yang entre estos dos y él ella la energía yin, ella debía yacer en un lecho mientras él se pusiera encima de ella y le entregara toda su hombría, y ella, desde su energía yin de entendimiento y pasividad, tenía que crear vida para seguir expandiendo la especie. Le explicaba a Adán todo esto a Lilith y todo esto en nombre de Dios, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó con esto? Lilith, cuando escuchó esto, no le resonó para nada. En la naturaleza de Lilith no estaba justamente esta parte sumisa a la cual se le asocia la energía femenina. Entonces, Lilith apenas escucha esto, corre a un lado a Adán y le cuestiona que dentro de todo lo que estaba diciendo él, no había ninguna parte en donde ella sintiera que iba a disfrutar algo, y si estaban en el paraíso, digamos, donde quedaba la parte de estar en el paraíso y eso, ¿no? Y además que no entendía bien cómo ella podía llegar a tener algún rol en el cual no había participado durante el pacto de ese rol, en donde todos habían estado de acuerdo, menos ella, que estaba ausente justamente. E ignorando esta información, ella no lo había aceptado, y sabiéndola no la iba a aceptar. Entonces se enfurece Lilith porque tiene un carácter terrible Lilith, auténtico y terrible, y pide ver a Dios. Entonces este Dios eh, le manda alas y ella sube a verlo, digamos. En el encuentro con Dios, cara a cara, Lilith le reclama que su rol, su papel en el Edén le parecía bastante injusto, y que creía que Adán estaba teniendo como ciertos privilegios que ella consideraba que ella no los estaba teniendo, y que como que había un desequilibrio entre energía yang y yin, paréntesis, un desequilibrio que se mantuvo a lo largo de la historia de la humanidad, entre la energía masculina y la femenina, por supuesto. De eso estamos hablando, ¿no? Los arquetipos, cómo se reflejan en la humanidad. Pero bueno, siguiendo con la historia, ella le plantea este desequilibrio, que por qué planteaba privilegios en un paraíso para una de las partes, y que ella no iba a volver al Edén bajo ninguna circunstancia si las cosas se veían así. Así que nada, que le planteaba eso, y que si ella era muy hermosa, era bella, es bella, Lilith es bella, es hermosa, es como una Venus oscura, digamos, pero una Venus al fin, pero también era astuta y muy convincente, lo que dirían ahora también manipuladora, ¿no? Entonces trata de convencer a Dios diciéndole que si trataba de equiparar los beneficios en el Edén, en las partes Yang y Yin que hubieran ahí, o sea, los representativos humanos eran ellos dos, pero las energías Yang y Yin estaban todo el tiempo. Ella podía hacer el trato con él de nunca decirle a los demás dioses el verdadero nombre de Jehová. Jehová se hacía llamar, o sea, Dios se hacía llamar Jehová, pero su verdadero nombre era el Tetragrámatos. Cuando Dios escucha esta palabra, su verdadero nombre, que estaba prohibido decirlo, porque en el paraíso hay demasiadas cosas prohibidas, paradójicamente. Al escuchar Dios esto, es como que se vuelve loco, y la ira de Dios es bastante más fuerte que la piedad. Y la saca a Lilith, le quita las alas
y la vuelve escupida a la tierra de nuevo y le dice que se quede ahí, que se quede en la tierra, que se quede con Adán y que se quede con el rol que le había tocado, o no, pero que se quedara en la tierra y que no molestara más dentro de sus decisiones y que nunca más le vaya a decir una cosa así. La cuestión es que Lilith, bueno, a todo esto estuvo mucho tiempo paseando por el paraíso. Lilith, o sea, no se había ido. Hay muchas historias en donde cuentan que Lilith fue expulsada del paraíso. No fue así. O por lo menos hay otras historias hay otras partes, otras ramificaciones del mito en donde lo cuentan de otra manera que me parece un poco que condicen más con la historia que sigue. Pero bueno, Lilith empieza a deambular por el paraíso, haciendo más o menos lo que ella quería y creía que estaba bien, lo que sentía. Ella era muy auténtica hacia lo que sentía. Pero en todo este tiempo en donde Lilith estaba ausente, o estuvo ausente, estuvo hablando con Dios y todo esto, Adán, que no podía estar solo, le pide a Dios una nueva compañera. Entonces es ahí cuando Dios le dice a Adán, bueno, yo te voy a dar una nueva compañera, a imagen y semejanza mía, pero la voy a extraer de vos, de una costilla tuya. Porque recordando lo que había pasado con Lilith, Dios no quería correr el riesgo de que otra energía yin se tomara el atrevimiento o tuviera el valor de rebelarse contra él, contra Dios o contra ninguna energía masculina o ninguna energía yang, y muchísimo menos contra su esposo. Porque la mujer estaba creada para servir al hombre y además continuar la especie, ¿no? Esos eran los planes de Dios. Así que Lilith empezó a estar ahí, de vez en cuando estaba con Adán, Adán de vez en cuando estaba con Eva y todo estaba bien, digamos, estaban los tres ahí, estos tres personajes humanos estaban en el paraíso, de vez en cuando un cierto rencor que recorría a Lilith la hizo que se diera cuenta que se podía convertir en serpiente. Por eso en muchas mitologías también la comparan con la serpiente. Y bueno, y se arrastraba a veces de la bronca que le daba a ver a una hermana de su misma energía sirviendo o estando en un nivel más jerárquicamente más abajo que lo que a ella le habían planteado que éramos todos iguales. Entonces, esta otra energía yin que sale de la costilla de Adán es evidentemente Eva. Bueno, básicamente Lilith en todo este juego que ella todo el tiempo estaba, los invitaba a ellos dos, a Adán y a Eva, a disfrutar de las cosas del paraíso, porque ella no podía entender cómo dentro del Edén podían haber cosas prohibidas. Porque además, vuelvo a repetir, además de bella era astuta y sabía que dentro de esas cosas prohibidas la manzana era algo que no se podía tocar, mucho menos comer, por supuesto. Entonces, en uno de esos actos de venganza de haber sido rechazada por Adán, Lilith le ofrece a Eva la manzana prohibida. Y ahí es cuando empieza la historia que todos conocemos. Eva prueba la manzana, obviamente no fue Adán, según la historia. Prueba la manzana y bueno, y ahí cometen ellos el gran pecado de tener relaciones sexuales por placer y no para procrear, en donde comienza todo lo que es el pecado original y todo lo que ya hemos todos visto en todas las historias bíblicas, ever and ever. Así que bueno, Lilith, ante tanta insensatez, en donde todos fueron expulsados, se terminó el Edén, se terminó el paraíso, todo por una manzana, diría Peto Menagen. Te compro 1 kilo, diría Peto Menagen, pero bueno, volviendo a la seriedad del asunto, Lilith agarra y
nada, y se va del paraíso, porque bueno, no era paraíso, se va del lugar, se va de la tierra, y empieza a deambular por un montón de lugares oscuros, porque bueno, ella ya movía una energía bastante oscura, porque era rechazada en un montón de lugares a donde iba, porque imagínate, era la persona culpable de haber destruido el Edén. O por lo menos eso es lo que le decía a la gente, los dioses, los semidioses y los hombres que la rodearon luego de su ida de la tierra. Bueno, cuenta la historia que al fin y al cabo Poseidón, el rey del mar, que es Neptuno en la astrología, al fin no la acepta del todo, pero le da un lugar para que ella para que ella pueda permanecer. Algunos dicen que es el Mar Muerto, otros dicen que es el Mar Rojo. Yo coincido más con lo del Mar Rojo, pero en donde ella pudiera, porque ella era una diosa en realidad, ¿no? La primera mujer en esta tierra era una diosa, tenía vida eterna supuestamente. A partir del pecado original es que se nos caga todo lo de la vida eterna. Pero bueno, entonces Poseidón, digamos, le ofrece estar ahí en el Mar Rojo, porque Poseidón, o sea, Neptuno, más allá de ser el rey de los mares, es el que mueve toda la energía astrológica de la creencia de que todos somos parte de un todo y que dentro de ese todo está la luz y la sombra incorporadas, porque Neptuno es el dueño de casa 12. Para los que saben un poco más de astrología y estén escuchando esto, se entenderán por qué sí Neptuno acepta a Lilith en cierta forma. Bueno, Lilith se queda ahí en el Mar Rojo, sí, bastante más resentida ya, con bastante más oscuridad, pero dentro de todo quiere hacer su vida y de alguna u otra forma empieza a tener a sus propios hijos, empieza a engendrar hijos, pero no es tan fácil irse de ningún lado, digamos, sin ser echado. Dicen que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Bueno, eso es, a veces sí, a veces no. La cuestión es que si alguien no te echó, siempre se queda pensando en vos, y lo mismo le pasó a Dios. Digamos, Dios no podía aceptar de que Lilith se haya ido por su cuenta y no haya sido echada. Entonces mandaba a sus ángeles al Mar Rojo a buscarla y a decirles que vuelva, que no sé, que le prometía cosas, qué sé yo. La cuestión es que Lilith se negaba rotundamente después de todo lo que había pasado y todo lo que había vivido, y todo ya había tomado como una especie, una forma oscura, sensual, pero oscura, en donde ella tenía su postura y ahora menos que nunca iba a rehusarse a ser quien era. Entonces, los ángeles de Dios, por orden de él, esto es muy posta y se asemeja mucho a muchos casos reales, de que empiezan a matar a los hijos de Lilith. Empiezan a matar en nombre de Dios. Escuchen bien eso, porque en la tierra, en la humanidad, mucha gente mató a mucha otra gente en nombre de Dios. Pero también eso es un agregadito. Así que bueno, si ahí Lilith, o sea, explota de odio, explota de rencor y de todo lo que le venía pasando. Hay que entender, o sea, el mayor dolor de este mundo entero, para aquellos que no somos madres, yo no soy madre, pero para aquellos que no pueden serlo porque nacieron con una genitalidad masculina, por ejemplo, tratemos de empatizar un poco para quienes sí son madres y aquellas que sí son madres. No hay dolor más desgarrador que te arrebaten un hijo. Entonces, digo, y para padres también, porque la energía yin no significa energía, la energía yin no es mujer y la energía yang es hombre. Todos dentro nuestro tenemos una cierta cantidad de energía yin y una cierta cantidad de energía yang. La mayoría de las veces no están equilibradas y ese es el problema. Pero no, yin no es sinónimo de femenino y yang no es sinónimo de masculino. Eso quiero que quede clara la diferencia de los arquetipos, que claramente los hombres representan lo yang y las mujeres lo yin y los dioses hombres lo yang, etc. Pero para no irme de tema tanto, como siempre, ¿qué pasó? Ese dolor tan profundo de la muerte de sus hijos hizo que ella se convirtiera la diosa de las diablezas, le decía. Era
hermosa, 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 y era una conquistadora que buscaba a dioses y a hombres y a semidioses y como los encantaba, tenía relaciones, tenía sexo con ellos y luego les mataba a los hijos en venganza de los hijos que habían matado ellos de ella. Entonces, bueno, cuenta la historia también que muchos hombres, muchos dioses empezaron a usar magias y hechizos y ¿cómo se dice? Y, y empezaron a usar amuletos para poder repeler un poco tanta belleza que atraía, que en realidad era el diablo encarnado en ella, la oscuridad, la sombra de ella, que causaba tanto daño a tantos pobres hombres y pobres dioses. Esa es la historia arquetípica de Lilith. Así que por eso se convirtió en la diosa negra, en la come hombres. Pero bueno, este video tiene como dos grandes partes. La parte arquetípica, que es esta historia, que para todos los que no saben, los arquetipos son interpretaciones poéticas de una historia, de una realidad que engloba colectivamente ciertos hechos de la realidad nuestra humana, ¿no? Esos son los arquetipos. Pero bueno, astronómicamente, para hablar de cuestiones físicas, ¿quién es Lilith? ¿Qué es Lilith? ¿Qué representa en nosotros, en los seres humanos, Lilith? Lilith, o sea, sabemos que es una parte de la luna, eso está claro, digamos. Acá está la Tierra y alrededor de la Tierra hay una órbita por la cual la luna va girando alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la luna gira, si el Sol está de este lado, voy a poner una imagen acá, me parece, si el Sol está de este lado, hay una parte en donde, bueno, en donde si está acá si está acá la luna, se refleja en la totalidad, digamos, en un punto que es el punto más cercano a la Tierra, que se llama perigeo. En ese momento la luna está en fase de luna llena. Esta luna llena, bueno, es muy representativa de todo lo que es esplendoroso, belleza, pureza, lo blanco, es Eva. Pero cuando la luna sigue su ciclo, digamos, a la mitad del ciclo, hay una ausencia total de luz. Y en esa ausencia total de luz, a su vez se condice con que es el punto más alejado de la órbita, en donde rueda la luna alrededor de la Tierra, que se llama apogeo. Ese es el punto más alejado. Repito, capaz pongo una imagen acá arriba que sea más claro. ¿Y qué sucede acá? La luna, astrológicamente, es nuestro mundo emocional. Cuando la luna está llena, digamos, todos nos sentimos emocionalmente más afectados. Porque físicamente está más cerca de la Tierra. Entonces aflora todo lo que es emocional. Y la luna mueve todo lo que es energía femenina, pero la energía femenina que está implantada en esta sociedad. La femenina sutil, la energía sutil, la energía de compasión, la energía de te cuido, de te contengo, te nutro, esa energía, la energía lunar, la que estudiamos en astrología básica, digamos. ¿Qué pasa cuando la luna se aleja físicamente en su punto más lejano de la Tierra, en el apogeo, y encima con la ausencia de luz, todo coincide, es la sombra? Hay una cierta sensación en las personas, que por eso es los rituales, que no se hace rituales en luna nueva, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre luna nueva y luna negra? Bueno, ahí lo digo. Que cuando se aleja esto, se aleja también la energía que nosotros sentimos de la luna. Hay una cierta sensación de desapego de nuestro mundo emocional. Y este desapego de nuestro mundo emocional es la energía que mueve Lilith para poder liberarse de estos mandatos celestiales, arquetipales también, y poder haber hecho su vida. Pagó un alto precio Lilith por todo esto, pero fue auténtica. Ese es el tema. Después toda la parte de venganza y toda la parte de boicot y de toda esta oscuridad que maneja Lilith viene a raíz de todo esto de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, físicamente es eso. Se puede decir que
voy a hacer un video acerca de la diferencia entre luna nueva y luna negra, que a veces lo consideran lo mismo, pero en realidad es la luna nueva como una energía de 3 días y el momento en donde está el 100% de ausencia de luz es la luna negra. Con la luna llena pasa lo mismo, la energía dura 3 días y hay un momento en donde hay 100% de luz a la luna, ¿no es cierto? La luna está reflejando 100% de su totalidad, de lo que se ve la luz del sol justamente. Entonces ahí es la luna nueva, la luna llena, perdón, real. Después está la luna azul y bueno, hay un montón de cosas para hablar de la luna que lo voy a hacer en otro video aparte porque si no se me va a ir re largo. Pero bueno, acá las cuestiones de las que quiero hablar específicamente acerca de todos estos datos que estoy dando, porque también tengo otras cosas de eclipses y relaciones con respecto a lo que son los eclipses solares, que también voy a hacer otro video hablando de eso, porque el 14 de diciembre tenemos un eclipse de sol total que vamos a ver desde acá, desde Argentina, por suerte, y de Chile. Se va a ver toda esta parte sur de Sudamérica. Vamos a poder apreciarlo y va a ser el último que apreciemos, creo que hasta el 2048, 2038, no me acuerdo, lo había puesto por algún lado, pero más o menos así como un montón de años no vamos a poder apreciar nuevamente un eclipse solar. Igual, lo que quería hablar de esto era que el eclipse solar total puede ser total, que se tape completamente el sol, o puede ser total anular. Eso depende de que si la luna que está implícita en todo esto es la luna que está en el apogeo o la luna que está en el perigeo. Si está en el perigeo, está actuando la luna nueva, tienen como, a pesar de que el sol está muchísimo más lejos, las mismas dimensiones a la visión del ser humano. Entonces se tapa completamente el sol. No es lo mismo un eclipse de sol total, en donde la luna que está tapando la luz del día sea una luna llena, digamos, una Eva, que cuando es un eclipse de sol total anular, que quien tapa la luna es la luna que está en el apogeo, la energía de Lilith. O sea que es bastante más oscura la energía que mueve un eclipse solar anular que un eclipse solar no anular. Total, pero no anular, digamos. Quien tapa el anular es Lilith. Es la energía de Lilith. Bueno, eso era más o menos lo que yo tenía de eclipses acerca y relacionado con el tema de Lilith. Y acá tengo el dato, hasta el 2048 no vamos a ver un eclipse total de sol. Pero bueno, acá viene la reflexión de todo esto, porque de nada sirve tener tanto dato si no tenemos la reflexión. Y esto se los voy a leer un poquito porque la verdad que lo estuve desarrollando y para no irme mucho por las ramas necesito leerlo un poco. Así que bueno. Vamos a decir que Lilith representa esa energía que se revela ante el hombre, se revela ante Dios, se revela ante el orden cósmico que propone que la energía yang tiene que estigmatizarla en las energías femeninas, censurarlas y callarlas. Entonces, ¿qué? Yo los invito a todes, a todas y a todos. Por lo que ya expliqué de que todos tenemos dentro nuestro energía yin y energía yang, ¿no? No es exclusivamente yin mujer, exclusivamente yang hombre, no es así, por favor. Los invito a pensar. Pensemos en todas las ocasiones en las que hemos aceptado no ser quienes realmente somos, para no ser expulsados de nuestros círculos sociales, de nuestros paraísos que hemos ido formando a lo largo de toda la formación propia de nuestras vidas para poder pertenecer y no ser desterrados, ¿no? Haciendo analogía con el arquetipo. Pensar a costa de qué dejo de expresar quién siento que soy y comienzo a generar dentro mío esta energía muy Lilith, generar dentro mío esta sombra de resentimiento o de envidias acerca de aquellos que veo, por ejemplo, en redes sociales que parecieran que son re felices y que viven sus vidas como realmente quieren y siguen siendo apariencias y nosotros en nuestros mundos egoicos no los podemos notar porque estamos sumidos en esta sombra que es Lilith, es la energía que promueve Lilith. Los invito a pensar bajo qué mandatos sociales, culturales, religiosos, etcétera, 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 estamos aceptando no brillar en nuestro sol.
en nuestra alma, lo de nuestra alma digo, a cambio de pertenecer a un sistema impuesto, puesto que el miedo de estar solo, el miedo al desprecio, a la incomprensión, a la discriminación, están siempre a la orden del día en nuestras mentes cuando nos cuestionamos si sigo estando en este lugar en donde me siento sapo de otro pozo. Mi propuesta, en donde intento ser lo más sensata que puedo dentro de lo que yo considero sensato, porque siempre es una subjetividad, lo que hable cualquier persona es subjetivo de la persona, es que cada une de nosotros, de nosotras y de nosotros, desde nuestra individualidad, ¿por qué digo esto? Porque es imposible creer que un otro puede cambiar, ya sea un otro la sociedad, ya sea un otro el colectivo en el que me muevo, ya sea un otro quien me gobierna, ya sea simplemente un otro con quien convivo. Es imposible cambiar un otro. ¿Es posible cambiar la percepción de un otro? Sí. ¿Físicamente el otro? No. Es imposible. En todas las áreas de psicología y todas las terapias alternativas, esotéricas, donde ustedes quieran, el otro es imposible de cambiar, solo podemos cambiar nosotros. Por eso les propongo esto. Yo creo que el cambio colectivo viene de la mano de la sumatoria de cambios individuales que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer. A intentar movernos, obviamente, paulatinamente, dentro de lo que nos animemos a mostrar nuestras vidas auténticas. Aunque no coincida esta vida auténtica con lo establecido, con lo que tiene que ser mi mejor versión, que eso es lo que nos propone la estigmatización, digamos, del ser humano, de las diferentes culturas, religiones, etc. Aunque no coincida con esto, porque mi mejor versión es la integración de mi luz y mi sombra, la aceptación por mí mismo, por mí misma de esta luz y de sombra, y a partir de ahí recién puedo invitar a quienes están alrededor mío a que no me repriman, a que no me expulsen, a que no me ignoren y no me censuren cuando vean que en mí no soy exactamente la que están acostumbrada a ver, la apariencia que vengo manteniendo, que venís manteniendo, que venimos manteniendo, para sobrevivir en este Edén. De la misma forma, ser lo suficientemente permeables para aceptar los cambios que vemos en los otros que nos rodean, sin juzgar, pensando que todos tenemos nuestros tiempos de procesos, nuestros procesos, y todos estos tiempos son diferentes en cada uno, todos los procesos son diferentes en cada uno. Y las justificaciones de estos tiempos son distintas y son extremadamente válidas, como si fueran propias. Las justificaciones de la lentitud de los procesos o de la rapidez de los procesos de todos son válidas. Ser honesto y auténtico te va a hacer sentir raro muchas veces, pero también te va a hacer sentir original y te puede hacer sentir vanguardista acerca de muchas cosas. Pero sobre todas las cosas quiero decirles de que nunca sientan que por ser ustedes mismos, ustedes mismas y ustedes mismas, o por ser quien soy, voy a ser responsable de destruir un paraíso, de destruir un Edén. No se crean esa historia que se creyó Lilith. Porque de última destruimos una estructura social obsoleta más, de las que ya se vienen destruyendo todo este año con la triple conjunción y todo esto. De las que ya se vienen cayendo, y ¿sabes qué? Te aplaudo si contribuís a la renovación de estos conceptos aceptados. Porque entre tantas Evas, yo elegí ser Lilith. Nos vemos. Abrazo y la mejor vibra para todos. Chau, chau.